Estimados estudiantes, a continuación vamos a explicar técnicas de conteo o también conocido como combinaciones, permutaciones y variaciones. Pues, unas nociones previas es primero identificar qué es eso de factorial. El factorial es una operación que se le aplica a enteros positivos en las cuales se toma el número y se multiplica por todos sus anteriores hasta llegar al 1. Entonces, en el caso de 1 factorial, pues sería el con sus anteriores, pues es que no tiene anteriores, entonces queda el puro 1. Y en el caso de 0 factorial, si es una excepción a la regla, o algo que está establecido, que vamos a tomar como cierto, que 0 factorial es 1. Y de ahí en adelante, si empezamos, 2 factorial sería 2 por su anterior, 1. 2 por 1, 2. 3 factorial sería 3 por todos sus anteriores, 3 por 2 por 1, sería 6. 4 factorial sería 4 por 3 por 2 por 1. 4 por 3, 12, 12 por 2, 24. Y 24 por 1, pues 24. 5 factorial sería 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Quedaría 5 por 4, 20. 20 por 3, 60. Y 60 por 2, pues 120. Y así se haría con cualquier entero positivo que se estuviera haciendo el factorial. ¿Cuál es el objetivo de la matemática? Pues contar o clasificar, por eso se llama técnicas de conteo. Entonces van a aparecer tres preguntas importantes. La primera, si importa el orden. En este primer ejemplo, pues no importa el orden. Y una segunda pregunta es, ¿puede haber elementos repetidos? Entonces en este caso, no. En ese caso sería una combinación ordinaria. Hemos hablado de tres preguntas, en este caso solo miramos dos. Y esa es la fórmula correspondiente a una combinación ordinaria, que sería n factorial, o sea, n es el total de datos que tenemos, y m es los grupos en el que queremos ordenar, o sea, una parte de ese total. Entonces, por ejemplo, yo tengo hay un niño que dice que tiene 9 amigos y desea invitarlo a cenar, pero solo puede invitar a 6 simultáneamente. Sí, me imagino que tiene solo 6 sillas en la casa o no sé, algo pasa. Entonces, ¿cuántos grupos distintos de invitados puede tener? Bueno, primero analizar por qué es combinación. Entonces, ¿será que importa el orden? Pues claramente no importa el orden. Porque digamos, si sus amigos, entre ellos están Luis y María, pues es lo mismo invitar a Luis y a María que invitar a María y a Luis. ¿Sí? Ahí no importa el orden en los cuales los llame o les diga. Lo importante es que escoja 6 y ya. Entonces no importa el orden. ¿Y pueden haber elementos repetidos? Pues obviamente no, porque si invita a Luis, pues no, o sea, lo puede volver a invitar, pero sigue siendo la misma persona, no va a afectar en nada, o sea, no hay elementos repetidos. Sí, o sea, Luis no se va a multiplicar y va a aparecer varias veces, allá no. O sea, no tiene sentido en ese caso de que hayan elementos repetidos. Entonces, esa sería la fórmula. El 9 es el total, o sea, n, y el 6 es la parte, o sea, m, y los reemplazo en la fórmula. Escribo, bueno, lo escribo como está en la fórmula, hago la operación, 9 menos 6 pues me da 3. Y luego, bueno, ¿yo cómo hago eso? Pues primero, una opción, ¿cómo hace en la calculadora? Entonces en una calculadora normal, como esta que está en la pantalla, FX350, el factorial aparece en la parte superior de la tecla X a la menos 1 y aparece pintado de amarillo. En esa calculadora hay dos teclas auxiliares, una se llama Shift y otra se llama Alpha. La tecla Shift es cuando la parte que está, la función que está en la parte superior de las teclas. Si es de color amarillo se usa la tecla Shift. Y si está de color rojo se hace con la tecla alfa. Entonces acá sería 9 factorial, entonces sería 9. Y para sacar el factorial sería Shift y luego oprimir la tecla en la cual se encuentra el factorial, o sea, la x a la menos 1. ¿Sí? El factorial se encuentra encima. Sería 9 Shift X a la menos 1. Entonces sale el 9 factorial. Y hacen eso mismo, entonces en la calculadora sería 9 factorial dividido 6 factorial por 3 factorial, si usan paréntesis, e igual. Y ahí ya le daría el resultado, 84 formas diferentes de formar los grupos.
Otra forma más rápida, como es combinación, hay una tecla específica para buscar la opción de combinación. En esta calculadora aparece la tecla directamente como NCR. O sea, el número, que es 9 en este caso, la tecla y luego la parte en la cual está combinando. Mire que la tecla le está diciendo cómo debe escribirlo. N, o sea, primero escribo el número, luego la tecla y luego el 6. Y automáticamente me va a dar el 84. En algunas calculadoras pues no aparece como tecla, sino aparece en la parte superior de alguna tecla. Entonces tiene que buscar primero pues eso, dónde está en la calculadora, si está escrito pequeñito ahí encima de alguna tecla. Y cuando lo encuentre, pues si está encima de alguna tecla, pues tiene que darle la segunda opción, o sea, Shift, y luego la tecla en la cual está. Entonces ya depende de la calculadora que se esté usando. Bueno, pero es que el objetivo de este tema es que estén preparados o bien preparados para el ICFES, y obviamente en el ICFES no le van a dejar sacar calculadora. Entonces toca aprender a hacer esto a mano. Entonces ese 9 factorial yo lo puedo descomponer desde 9 hasta llegar al 1, 9 por 8 por 7 por 6, bueno. El 6 factorial lo mismo, y ahí pegado el 6 factorial, el 3 factorial, o sea 3 por 2 por 1. Y empiezo a cancelar todo lo que pueda. Ese 3, 2 y 1 pues de 1 se cancelan porque son idénticos. El 6 lo cancelo con el 6, el 5 con el 5 y el 4 con el 4. Listo, y cancelé elementos iguales. Ahora simplifico números de arriba y de abajo. Uno de arriba con uno de abajo, no importa cuál sea. Sí, usted puede tener varias opciones, escoja una. Acá la única opción era el 8 con el 2 para los pares, ¿no? Entonces mitad de 8, 4 y mitad de 2, 1. Listo. ¿Cuál es el objetivo? Que en el denominador no aparezcan números sin tachar, sino que todo quede convertido en 1 o que quede tachado. Ese es el objetivo. Y lo que quede sin tachar, pues toca cancelarlo. Entonces, a multiplicarlo. Entonces, primero cancelemos todo lo que esté abajo. Mire que abajo ya es de 6, 5, 4. El 2 ya quedó convertido en 1 y ese 3, 2 y 1 ya cancelaron. Está el 1 que está ahí entre el 2 y el 3, pero pues ese no hace nada porque multiplicar por 1 pues da lo mismo. Solamente me queda sin tachar el 3. Entonces, pues tengo que cancelar el 3 de alguna forma. Pues la única forma ahí es el 9 con el 3. Tercera de 9, 3, tercera de 3, 1. Ah, listo, entonces ya en el denominador pues ya no queda nada pues distinto al 1. Pues 1 por 1 por 1 pues da 1, o sea, los de abajo ya no están listos. Entonces se multiplica lo que quedó arriba. Mire que lo que quedó arriba sin tachar es el 3, el 4 y el 7. Y se multiplican. 7 por 3, 21. Y 21 por 4 pues da 84. Y nos da exactamente el mismo resultado. Pero pues la idea es aprender a hacer este método a mano para cuando presenten la prueba ICFES. Miremos otro ejemplo. En la primera ronda de un campeonato de ajedrez, cada participante debe jugar contra todos los demás en una sola partida. Si participan 23 jugadores, ¿cuántas personas participarán? Entonces primero, pues listo, esa es la fórmula. El 23 es el total y de a 2, pues porque una partida de ajedrez se juegan de a 2, no entre más personas ahí. Bueno, pero ¿por qué es combinación? ¿Qué es lo que ustedes tienen que interiorizar o entender? ¿Por qué? ¿Importa el orden? Pues no, se supone que es un campeonato, o sea, es dentro de un mismo lugar, pues un mismo día, supongo yo. Entonces, si va a jugar, no sé, Carlos versus Andrés, eso es lo mismo que Andrés versus Carlos, porque no están jugando un campeonato, digamos, como a diferencia de un campeonato de fútbol, que ahí sí importa el orden. No es lo mismo que juegue Tolima Nacional a que juegue Nacional Tolima, son en lugares distintos, ubicaciones distintas, entonces ahí sí importaría el orden. Pero acá pues no importa el orden, ¿sí? No importa indiferentemente cómo se sienten, ¿sí? Cómo van a escribir. De pronto importaría el orden sobre quién empiece la partida, pero en cuanto a escribirlos dentro del campeonato, eso no interesa.
Entonces sería, bueno, al restar 23 menos 2 daría 21. Entonces vamos a aplicar una propiedad del factorial. ¿Cuál propiedad del factorial? Que el factorial yo lo puedo escribir como un número y luego al número siguiente, vea, el número anterior, ¿sí? Por eso dice n-1 al anterior, le puedo poner el factorial. Bueno, eso en cristiano, ¿qué significa? Significa de que yo puedo volver a hacer lo mismo y puedo parar el factorial o cortar el factorial hasta cierto punto. ¿Hasta qué punto? Hasta el punto que a mí me convenga. ¿Por qué? Porque si pensamos así como está escrito, ese 23 factorial, si lo pensamos detenidamente, sería 23 hasta llegar al 1, todos multiplicando, 23, 22, 21, 20, 19, hasta llegar al 1, que sería bastante largo y bastante dispendioso. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues ese 23 factorial yo lo voy a cortar hasta el 21 factorial, ¿sí? Hasta el 21 y ahí pongo el factorial. ¿Por qué? Porque es que en el denominador ya hay un 21 factorial. Y como son iguales, pero uno está arriba y el otro está abajo, se van a cancelar. Entonces generalmente ese paso se hace de los dos que van a quedar abajo, se va a hacer con el del número mayor, en este caso con el 21 factorial. Entonces hasta ahí se llega y se cancela. Y luego el 22 que quedó arriba con el 2 que quedó abajo se simplifican. Mitad de 22 da 11, mitad de 2 da 1. Abajo ya solo quedaron unos, o sea, abajo ya quedó listo. Y se multiplican los que quedaron sin operar, o sea, el 23 y el 11. Se multiplican, o sea que serían 253 partidas a disputar en el campeonato. O sea, 253 partidas distintas. Si aplico esa misma propiedad del factorial en el ejemplo anterior, entonces ese 9 factorial yo lo podría ir descomponiendo hasta que llegue a cierto punto. En este caso, pues, alguno de los dos de abajo, de los del denominador. Entonces, pues, me conviene más parar hasta 6 factorial en el numerador, para que con el 6 factorial del denominador se cancele y pues me deje las cuentas más fáciles. Y el 3 factorial lo descompongo como 3 por 2 por 1. Entonces los dos se cancelan. Y opero, bueno, cancelo lo que se puede arriba y abajo. El 2 se puede simplificar con el 8. Y el 9 se puede simplificar con el 3. Tercera de 9, 3. Tercera de 3, 1. Mitad de 8, 4. Mitad de 2, 1. Abajo ya quedó lista porque ya no hay sino unos. Y multiplico lo que quedó arriba, que ya sabíamos que daba 84, pero pues es mucho más corto. Por eso cuando van a aplicar algún ejercicio de combinatoria es mejor, es más fácil, es más rápido aplicar la propiedad del factorial. Entonces veamos ahora, ¿importa el orden? No. ¿Pueden haber elementos repetidos? Sí. Entonces sería una combinación con repetición. Y esa va a ser la fórmula. Cambia la fórmula a la anterior. Pero pues la estructura es la misma. El n es el total y el m es la parte. Entonces, ¿cuántas fichas tiene el dominó? Me diría, bueno, ¿esto qué tiene que ver con lo que estamos viendo? Bueno, entonces primero que todo, dice el dominó tiene números que van desde el 0, o sea cuando está en blanco, hasta el 6. De esos puntos salen 2 en cada ficha. Acá puede haber repetición porque están las fichas repetidas, el 0, 0, el 1, 1, 2, 2, ¿sí? Todos los que vienen en pares. Tampoco importa el orden porque si usted tiene una ficha, la ficha 2, 3 y la ficha 3, 2, pues es la misma ficha, solo cójala, dele una vuelta y ya, es la misma ficha, eso no está cambiando en absolutamente nada. O sea que el orden, en cómo estén puestos los números, no importa porque usted le puede dar la vuelta y ya, eso no tiene nada que ver ahí. Entonces reemplazo
N, pues son la cantidad de números que le podría salir en cada cara, pues puede ir desde el 0 hasta el 6 o 6, 7. Pero en cada cara solamente van a salir 2. O sea, quedaría 7 combinado 2. Lo reemplazo en la fórmula, así como está escrito, el n es 7, el m es 2. Hago las cuentas. Eso me daría 8 factorial y abajo 2 factorial por 6 factorial. Y aplico la misma propiedad de antes. Ese 8 factorial lo puedo truncar o lo puedo cortar hasta cuando llegue a alguno de los dos de abajo, preferiblemente al más grande. Entonces lo trunco hasta que llegue a 6 factorial para cancelar después. O sea, 8 por 7 por 6, ahí paro y le pongo el factorial para cancelar con el 6 factorial de abajo. Simplifico lo que se pueda, que acá pues 8 dividido en 2 pues da 4. Abajo ya quedó solo unos, o sea ya quedó. Y multiplico lo que quedó quieto en el numerador. Y listo. 28 fichas. Veamos otro ejemplo. En una pastelería hay 6 tipos de pasteles. ¿De cuántas formas se pueden elegir 4 pasteles? Entonces veamos, bueno, esto es de combinación con repetición. Entonces primero, ¿importa el orden? Pues no, porque usted dice, no, deme una torta de chocolate y una de vainilla. Y después dice, ay, no, así no era una de vainilla y una de chocolate. Pues es la misma cosa, eso no tiene nada del otro mundo, no importa el orden. ¿Pueden haber elementos repetidos? Sí, porque una persona puede escoger varios del mismo sabor. Pues yo escogería 2 de chocolate, o mínimo 2 de chocolate. Tampoco importa el orden, lo que ya expliqué. Una persona puede llevar una de chocolate y una de fresa, es lo mismo que llevar una de fresa y una de chocolate, es la misma cosa. Y entonces, pues, n es 6, porque es el total de 6 pasteles distintos, pero solamente puedo llevar 4, o sea, 6 combinado a 4. Bueno, 6 combinado con repetición con 4. Reemplazo, en el numerador daría 9 factorial, y en el denominador daría 4 factorial por 5 factorial. Y hago la misma propiedad del factorial, truncarlo hasta que quede alguno de los dos del denominador, preferiblemente el mayor, o sea, truncar hasta que llegue a 5 factorial. Cancelo el 5 factorial y empiezo a simplificar lo que se pueda. Entonces acá hay más opciones. ¿Por qué? Por ejemplo, el 3. Yo diría, bueno, yo el 3 lo puedo simplificar con el 9 o lo puedo simplificar con el 6. ¿Qué hago ahora? No, pues escoja cualquiera, pero escoja uno. No es que lo va a simplificar con los dos al mismo tiempo. Entonces usted escoge el 9 o escoge el 6. Lo mismo pasa con el 2 que está en el denominador. Dice, no, yo el 2 del denominador lo puedo simplificar o con el 8 o con el 6. Bueno, ¿con cuál? ¿Con cuál? No, pues escoja uno. Escoja uno solo. No va a poner a cancelarlo con los dos. Uno de los dos. Acá, yo lo que hice fue, bueno, abajo 4 por 2 da 8. Con 8 se cancela. Ah, bueno, más fácil todavía. Y simplifiqué el 9 con el 3. Tercera de 3, 1. Tercera de 9, 3. Observo bien lo que hay abajo. Ah, listo, no hay nada más. Solo hay unos. Listo, breve. Ahí ya no hay nada más que hacer. Entonces, lo que hago ahora es mirar los que quedaron sin tachar. Y los multiplico. O sea, el 3 por 7 por 6 se multiplican. Y me da 126. O sea que habrían 126 formas distintas de escoger los 4 pasteles. Bueno, veamos a otro ejemplo. Digamos que ahora sí importa el orden. Bueno, ¿cómo así que importa el orden? Ah, pues cuando estamos hablando de problemas en los cuales hay una jerarquía o una posición. Por ejemplo, cuando hay un concurso que implica plata, el primer puesto siempre le dan más plata que al segundo, el segundo le dan más plata que al tercero y al tercero puede que le den un poquito de plata, pero al cuarto puede que no le den nada, o le den un diplomita o algo ahí. ¿Sí? Entonces, obviamente importa el orden. O lo mismo cuando son medallas. Bueno, entonces, ¿importa el orden? Sí. ¿Intervienen todos los elementos? Pues, si en el caso de que sea así, es una permutación.
Y hay otra tercera pregunta, que es, ¿pueden haber elementos repetidos? Entonces en este caso digamos que no. En ese caso sería una permutación ordinaria. Entonces, por ejemplo, dice 8 personas diferentes hacen cola para comprar el pan. ¿De cuántas formas diferentes se puede organizar la fila? Entonces, primero, ¿importa el orden? Pues sí, porque si yo voy de últimas me va a tocar esperar más. Entonces sí, obviamente importa el orden. ¿Intervienen todos los elementos? Pues sí, porque en últimas, en el caso de la panadería, pues los van a atender a todos. Sí, puede que ustedes lo atiendan de últimas, pero lo van a atender a todos. No es que van a llegar un momento, ay no, mire, son las 6, ya no lo puedo atender, voy para mañana. No, eso no va a suceder. Pues por lo menos en una panadería no. ¿Y pueden haber elementos repetidos? Pues no, porque si ya una persona la atendieron, pues él sale y se va. Ya, él no va a volver a hacer la fila. Entonces, claramente importa el orden. Y pues son personas distintas. Entonces yo puedo de una vez aplicar la fórmula 8 factorial. Y eso me daría 40.320. Bueno, pero ¿cuál es el problema? Que como son 3 preguntas y a cada pregunta al hacer todas las combinaciones le estoy diciendo sí o no, pero al hacer las combinaciones salen 6 variantes distintas, o sea que serían 6 fórmulas que tienen que aprenderse. Y bueno, 6 fórmulas a veces uno confunde una fórmula con la otra. Entonces, en algunos casos es preferible aprenderse el procedimiento y no la fórmula. O por lo menos yo lo veo así, yo lo tomo así. Por ejemplo acá, simplemente es hacer rayitas, ese sería el procedimiento. Cada rayita pues significa un puesto en la fila. El primer puesto, pues hay 8 personas que podrían llegar, ¿cierto? Pero bueno, de las 8 ya se ubicó una. O sea que en el siguiente puesto de la fila ya hay 7 personas, ¿sí? Porque el que está en el primer puesto no estaría en el segundo, solamente puede ocupar uno de los puestos. Ya hay 2 personas en la fila, o sea que en el tercer puesto ya hay 6 personas o 6 posibles personas. En el siguiente habrían 5 posibles personas, 4 posibles personas, 3 posibles personas, 2 posibles personas y el último que se quedó en la cola. Y lo que voy a hacer ahí es el principio de la multiplicación, es decir, como son datos independientes, entonces yo lo que voy a hacer es multiplicarlos todos, multiplicar todos esos números. Y eso daría 40.320. Otro ejemplo, ¿de cuántas formas distintas se puede fotografiar a 5 amigos frontalmente en línea recta? O sea, van a tomar una foto, les dicen, bueno, organicen en una fila. Son 5, entonces claramente importa el orden. Es para saber quién va de primeras, quién va de segundas, quién va de terceras. Te daría 5 factorial. Y daría 120. 5 por 4 por 3 por 2 por 1. ¿Pueden haber elementos repetidos? Pues no. Porque si ya una persona se ubicó en un puesto, no puede estar al mismo tiempo en otro puesto. ¿Intervienen todos los elementos? Sí, porque usted estaba tomándole la foto a los 5 amigos. Ninguno sale, no es que habían 5 y salieron 2 y se fueron y solo le tomaron foto a 3, no, están todos. Y ahí, bueno, y claramente importa el orden. Entonces otra forma de entenderlo es hacer lo mismo que hicimos en el paso anterior, lo de las rayitas. Entonces en el primer puesto pueden haber 5 posibles personas, pero pues se queda una solamente, pero en sí son 5 posibles que podrían ocupar ese primer puesto. Ya hay uno en la fila para la foto, o sea que en el siguiente hay 4. Ya hay 2 en la foto, en la fila para la foto, o sea que en el siguiente hay 3, en el siguiente hay 2 y en el último pues el último que se quedó ahí. Y se multiplican esos números y da el mismo resultado.
Entonces, por ejemplo, dice el sistema de comunicaciones de un hotel utiliza los dígitos 2, 3, 4 y 5 para asignar los números de extensión telefónica de 4 dígitos distintos a cada habitación. ¿Cuántas habitaciones del hotel pueden tener una extensión telefónica? Entonces, esto es una pregunta tipo ICFES extraída de un simulacro. Mena, pero ¿ahí qué? Pues es de lo que acabamos de explicar. Si yo lo veo con 4 rayas, en la primera opción, pues hay 4 posibles números que se pueden poner, el 2, el 3, el 4 o el 5. Pero ahí hay que leer con atención. Dice 4 dígitos diferentes para cada habitación. O sea que en el siguiente ya, como usted ya usó un número, en el siguiente van a haber 3 posibles. Ya usó 2 números, o sea que en el siguiente hay 2 posibles. Ya usó 3 números, o sea que en el siguiente queda solamente 1. O sea que, según eso, solamente hay 24 formas distintas. O sea, muy poquitas claves. O sea, la respuesta es 24, pero desde el punto de vista útil, el hecho de que sean dígitos diferentes, pues no me sirve porque solamente serían para 24 habitaciones. Y si fueran más de 24 habitaciones, pues no, no tendría 24, le harían falta extensiones telefónicas. Entonces, pues para la respuesta a esta pregunta es 24, pero desde el punto de vista útil, la idea es que usara en cada rayita, puede ser con repetición, que es uno de los casos siguientes que vamos a ver. Entonces veamos acá, ¿importa el orden? Sí. ¿Intervienen todos los elementos? Sí. ¿Pueden haber elementos repetidos? Sí. Eso sería una permutación con repetición. La fórmula sería esta de acá. Bueno, pero esa fórmula, ¿cómo funciona? Entonces, Sn es el total de datos que usted va a organizar. Pero Sn1, N2, Nk son los que se repiten. ¿Sí? Y obviamente Sn1, N2, N3, N4, hasta Nk. Al sumarlos todos, pues debería darles el total. Debería darles N. Entonces, por ejemplo, en una competencia deportiva participan, ahí quedó mal escrito, 4 equipos A, B, C, D, de 3 atletas cada uno. ¿De cuántas formas diferentes pueden llegar los equipos? Entonces mire que obviamente importa el orden porque es una competición, la idea es llegar de primeras, o de segundas, o de terceras, no sé. Y dice 4 equipos de 3 atletas cada uno. O sea, el equipo A, el equipo B, el equipo C y el equipo D. O sea que en realidad serían 12 participantes. A, B, 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 C, 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 D, D, D. Listo. Como son simplemente por equipos, no estamos diciendo de que vamos a mirar el del equipo a quien llega de primeras, no, simplemente por equipos. No vamos a mirar ni nombre, ni edad, ni tele, no, solamente el equipo, no más. Entonces, supongamos que inició la carrera y dice, bueno, llegó de primeras el equipo C. Luego llegó el D, luego llegó otro equipo, otro miembro del equipo D, luego llegó un equipo del A, otro del B. Entonces ahí se van repitiendo letras cuando usted los organiza de menor a mayor, bueno, de orden jerárquico de primero hasta el último. Entonces van a haber letras que están repetidas, pues porque son participantes que simplemente se va a mirar por equipos, no por más. Te dice, como es una competencia por equipos, cada miembro de un equipo se considera igual a la hora de la clasificación. Claramente importa el orden, pues es una competencia. No es lo mismo que llegue primero el equipo A y luego el B, a que llegue primero B y luego la... Ahí sí. Entonces, esa sería la fórmula, 12 factorial, pues porque son 12 participantes, ¿sí? 4 equipos de 3 cada uno da 12. Y abajo vendría siendo las veces que se repiten cada letra. Entonces, por ejemplo, digamos la letra A se repite 3 veces, por eso hay 3 factorial. El B se repite 3 veces, por eso el segundo 3 factorial. El C se repite 3 veces, por eso 3 factorial y que va de terceras. Y el D también está 3 veces, por eso 3 factorial que va de últimas. Y al hacer la operación, pues eso da 369.600 formas distintas.
O, otro ejemplo, queremos saber cuántos números de 5 cifras hay en el que el 2 aparece una sola vez. El 7 aparece 2 veces y el 9 aparece 2 veces también. Sí, entonces claramente importa el orden porque son números diferentes. Y pues la idea ahí es números de 3 cifras. No es lo mismo escribir el 27979 o que escribir el 72979. Son distintos. Pero esos números cumplen la condición que están dando ahí. El 2 aparece una sola vez, el 7 aparece 2 veces y el 9 aparece 2 veces. Entonces ahí sería esa fórmula. N factorial, ¿por qué? Pues porque son 5 cifras. Y luego miro la cantidad de veces que se repite cada uno. Pues por ejemplo, el 2 aparece una sola vez, o sea, por eso 1 factorial. El 7 está repetido 2 veces, por eso 2 factorial. Y el 9 está repetido 2 veces, por eso el otro 2 factorial. Y al hacer la operación, pues me da 30. Entonces miremos acá, ¿importa el orden? Sí, ¿intervienen todos los elementos? No, ese ya cambia la explicación anterior. Es decir, en este caso, tengo una cantidad de elementos, pero ya no los voy a organizar todos, sino una parte de ellos. Entonces, cuando sucede eso, ya no se llama permutación, sino que se llama variación. Y esa variación, pues también se le puede escribir con o sin repetición. Entonces, acá pueden haber elementos repetidos. Entonces, miremos el primer caso, que no, hay una variación ordinaria. Y pues sería esta fórmula. Claramente esa fórmula se parece a la fórmula de combinación. Entonces ahí podría suceder un problema que se diga, me confundí. ¿Cómo era la de permutación y cómo era la de variación? Bueno, la de variación y combinación, si son tan parecidas. Entonces por el momento apliquemos la fórmula. ¿Cuántos números de 3 cifras diferentes se pueden formar con los dígitos 1, 2, 3, 4 y 5? Entonces claramente importa el orden porque se trata de organizar 3 números diferentes de 5 posibles para crear un número de 3 cifras. O sea, de esos 5 voy a escoger 3 nomás. O sea que no están todos los elementos. Y importa el orden porque usted va a poner números distintos. Además en el enunciado es muy claro, hay cifras diferentes, o sea que no hay repetición. O sea que sería esa fórmula. 5 factorial, que es el total de números disponibles, pero m es 3 factorial, pues que solamente voy a usar 3. O sea que ese 5 factorial sería 5 por 4 por 3 por 2 factorial, para cancelarlo con el 2 factorial que va a dar abajo, 5 menos 3 por 2. Entonces se cancelan y ya no hay nada que simplificar abajo. Entonces simplemente se multiplican los 3 que dan ahí, 60. Pero pues obviamente hay un procedimiento que me ayuda a evitar ese problema de confundir esta fórmula con la fórmula de combinación. ¿Cuál es? Pues otra vez el método de las rayitas, que es mucho más cómodo. Bueno, ¿cómo es el método de las rayitas? Pues en el primer espacio hay 5 opciones posibles. ¿Sí? Usted solamente va a escribir una, obviamente, pero hay 5 posibles. En el siguiente espacio hay 4 posibles, porque usted ya escogió una y son elementos o cifras distintas. Usted no puede ir a repetir el número, entonces solamente le quedan 4 para usar. Y en el siguiente ya quedan 3 cifras distintas, porque es que usted ya usó 2 en los 2 primeros espacios. Y pues eso le va a dar 60. Y a mi modo de ver es más cómodo en este tipo de problemas aplicar ese método de las rayas que ponerme a aplicar la fórmula, pero pues eso depende ya de cada persona. ¿Cómo hacerlo en la calculadora? Bueno, recordemos que en la calculadora aparecía NCR, pero NCR era para combinación. En este caso es permutación.
Y permutación, si se dan cuenta, en esta imagen, en esa calculadora, aparece como NPR. Entonces, y como aparece en amarillo en la parte superior de una tecla, entonces primero tiene que escribir el número, en este caso 5. Luego le da Shift, la tecla donde está la opción que yo quiero, NSR, pero le di Shift porque está en la parte superior. Y luego le pongo el 3 y le doy igual. Y pues automáticamente me da el 60. Entonces, por ejemplo, a un concurso literario se han presentado 10 candidatos con sus novelas. El cuadro de honor lo forma el ganador, finalista y un premio honorífico. O sea, en un cartón que le digan felicitaciones, este es un diploma porque ganó, pero no le dan plata. Bueno, ¿cuántos cuadros de honor se pueden formar? Claramente importa el orden porque es una competencia, es un concurso de jerarquía en los reconocimientos. Entonces, son 10 candidatos en total, por eso ese 10 factorial. Pero solamente van a ganar 3. O sea, quedaría 10 factorial y abajo 10 menos 3 factorial. El 10 factorial, bueno, en el denominador me da 7 factorial, o sea que en el numerador lo voy a truncar hasta que llegue a 7 factorial. Para que 7 factorial que quedó arriba con 7 factorial que quedó abajo se cancele. Y pues se multiplica lo que queda. Quedaría 720. Pero pues es más rápido hacerlo por el método de las rayas. Entonces, ¿cuántos posibles ganadores hay para el primer puesto? No, pues son 10. Para el segundo puesto, pues ya ganó uno, que fue el primer puesto. O sea que para el segundo puesto hay 9 posibles personas que están aspirando a ese segundo puesto. Y cuando ya se elija ese para el premio honorífico, pues quedarían 8 posibles personas. Y lo mismo, sale más rápido por acá. Bueno, entonces miramos otro caso. ¿Importa el orden? Sí. ¿Intervienen todos los elementos? No. Variación. ¿Pueden haber elementos repetidos? Pues miremos qué pasa cuando sí. Entonces eso es una variación con repetición. Que también podría llegar a ser confusa la fórmula. Porque sí, obviamente la fórmula es el total va en el denominador y la parte iría en el numerador, pero pues claramente usted se podría confundir y hacer las cuentas al revés y obviamente no le va a dar. Entonces, por ejemplo, dice, usando los dígitos 1, 2, 3 y 4, ¿cuántos números de 2 cifras se pueden formar si se pueden repetir dígitos? Entonces, claramente importa el orden porque se trata de organizar dígitos para crear nuevos números. Pues sería simplemente 4 al cuadrado según esa fórmula, que serían 16 y esas serían todas las posibles combinaciones. Pero pues la forma más corta es con el método de las rayas nuevamente. Para el primer dígito pues hay 4 opciones posibles, pero pues en este problema no me están especificando que los números no se puedan repetir. O sea que no me especifican que no se puede repetir es porque yo puedo asumir de que sí se puede repetir. O sea que en el siguiente dato otra vez pueden ir cualquiera de los 4 dígitos. O sea, ahí iría otra vez 4, porque acá es con repetición. Entonces, ¿eso de qué depende? Depende de cómo esté estructurado el problema. Depende de lo que me digan en el problema. Usted tiene que analizar, bueno, acá pueden haber elementos repetidos, sí o no. En este caso, pues no me están diciendo que no se pueda, o sea que se puede. Listo, entonces lo mismo, una línea de autobuses utiliza 8 autobuses. Tenemos que averiguar de cuántas formas se puede hacer un viaje de ida y de vuelta. Entonces claramente importa el orden, pues se trata de dos momentos distintos, ida y vuelta. Entonces son 8 autobuses, yo acá estoy haciendo el ejemplo del bus 1 y el bus 2. Entonces lo estoy escribiendo así, 1, 2 y 2, 1. El primero lo estoy escribiendo como ida y el segundo lo estoy escribiendo como vuelta. Entonces la persona se puede ir en el bus 1 y devolverse en el bus 2.
O al contrario, se va en el bus 2 y se devuelve en el bus 1. Y pues sí, obviamente es distinto, porque el bus 1 perfectamente puede ser un bus 5 estrellas y el bus 2 puede ser un bus sin aire acondicionado, con puestos incómodos, con las ventanas rotas, no sé. Puede oler a feo, cualquier cosa podría suceder. Entonces obviamente es distinto. Usted irse cómodo a la ida, sí, desde la mañana que va al trabajo, se va cómodo a la ida, pero pues no es mucho, sí, se va cómodo a la ida y se devuelve en el bus que está destartalado, que está dañado. Usted ya viene cansado del trabajo y a eso añádale que le toca en el bus incómodo, entonces va a ser incómodo ese viaje. Pero si usted lo piensa al contrario, usted está recién levantado, bañado, desayunado y se fue a trabajar. Se fue en el bus incómodo. Bueno, pues no pasa nada, acaba de levantarse, apenas está empezando el día, listo, se aguanta eso. Pero a la avenida usted ya viene cansado, pero le tocó el bus 1, que es el bus cómodo. Ah, listo, descansa un ratico en el bus, se va cómodo y llega a la casa. Son dos situaciones totalmente distintas. Entonces por eso importa el orden. ¿Pueden haber elementos repetidos? Sí, porque no especifica si el bus de ida es el mismo bus de vuelta. Por ejemplo, usted le puede tocar a la ida el bus feo y a la de vuelta otra vez el bus feo. Pues mala suerte. Como perfectamente le podría tocar el mejor bus a la ida y cuando se devuelve otra vez le tocó el mejor bus. Ah, pues estuvo de buena ese día. O sea, no me están especificando, o sea que podría suceder, o sea que es una variación con repetición. Y todo eso de dónde sale, de analizar, de usted meterse en la situación que le están dando y responder esas tres preguntas. Ya después de que usted haga todo ese análisis, pues sería 8 al cuadrado, 64. O simplemente hacer las dos rayas, en el primero hay 8 buses, para la ida, y para la vuelta son 8 buses, 8 por 8 es 64, ya acabamos. Pero lo importante ahí no es tanto, es identificar la fórmula. ¿Y cómo se identifica? Respondiendo las tres preguntas y metiéndose dentro del problema. Y el resumen, por fin, sería todo este mapa conceptual, que es donde está escrito todos los posibles casos y están las 6 posibles fórmulas. Sí, dependiendo de lo que usted va respondiendo en las tres preguntas, usted llega al final y usted dice, ah, bueno, yo tengo que usar tal fórmula, y listo, y la aplica. O el método que se haya explicado para ese caso. ¿Cuál es la clave? Pues ya la he dicho como 50.000 veces. Responde las tres preguntas. Importa el orden, intervienen todos los elementos o pueden haber elementos repetidos. Entonces usted identifica cuál fórmula usa dependiendo de ese mapa conceptual y ya. Entonces imagino leer, interpretar y listo, hágale. Entonces, por ejemplo, un colegio necesita enviar 5 estudiantes como representantes a un foro sobre la contaminación del medio ambiente. Se decidió que 2 estudiantes sean de grado décimo y 3 de grado undécimo. En décimo hay 5 estudiantes preparados para el foro y en undécimo hay 4. ¿Cuántos grupos diferentes pueden formarse para enviar al foro? Te dice, bueno, pero es que esto es distinto a todo lo que vimos en toda la explicación. Pues ni tan distinto, lo que pasa es que a veces se le agregan cositas adicionales para mezclar los temas. Por ejemplo, acá en total son 5, pero usted está sacando 2 de décimo y 3 de undécimo. Entonces, de décimo hay 5 posibles, usted va a escoger 2. Bueno, ¿importa el orden? No, pues no importa el orden, porque usted puede llevar a Luis y a Jaime, o llevar a Jaime y a Luis, es la misma vaina. O sea que es una combinación. Si ustedes recuerdan el mapa conceptual en combinación, pues simplemente era importa el orden y si habían elementos repetidos. Acá claramente no hay elementos repetidos porque si escogieron un estudiante ya no lo vuelven a contar. Sí, ya contarían a otro estudiante para llevar. O sea que no hay elementos repetidos. O sea que en ese primer grupo sería
De 5 escoger 2, o sea, 5 combinado a 2. Que si aplico lo mismo que ya expliqué ahorita, desplazo en la fórmula, 5 menos 2 pues me da 3, el 5 factorial lo trunco hasta 3 factorial, cancelo y simplifico el 4 con el 2, o sea que arriba quedaría el 5 y el 2, 5 por 2, 10. Y en el otro, de los de un décimo, de 4 estoy escogiendo 3, o sea que quedarían 4 formas distintas, aplicando la misma fórmula que vimos. O sea que voy a sacar los 2 de ese primer grupo de décimo y los 3 de un décimo. Estoy haciendo esas dos cosas simultáneamente, o sea, estoy utilizando el conector lógico y cuando usted tenga dos eventos que sean independientes, pues porque uno es un décimo, otro es un décimo, son distintos, no hay un estudiante que esté en décimo y en un décimo al mismo tiempo. Entonces, esos dos se multiplican, se pueden multiplicar esos dos, siquiera haya la probabilidad que se cumplan los dos al tiempo. O sea que ahí sería 5, 10 por 4, 10 por 4, 40. Y eso se llama el principio de la multiplicación, porque son eventos independientes. Ya. Entonces, acá se aplica lo que ya vimos, pero hay que aplicar claramente el principio de la multiplicación, porque son eventos independientes que van a ocurrir simultáneamente. Y listo, una ñapa, las permutaciones circulares. Esas permutaciones circulares es cuando usted va a organizar algo en un círculo. Entonces el primer elemento, si usted recorre todo el círculo, pues va a ser el mismo último, ¿cierto? Entonces sería aplicar esa fórmula. Entonces, por ejemplo, ¿de cuántas maneras se pueden sentar 5 amigos alrededor de una mesa circular? Entonces sería simplemente 5 menos 1 es 4 y 4 factorial, 24. Ese no es que sea difícil, simplemente saber la fórmula, ya no hay nada que hacer nada. O por ejemplo, un joyero adquiere 12 piedras preciosas diferentes para ubicarlas en los puntos de las horas de un reloj que está preparando por encargo de la Casa Real de un país europeo. ¿Cuántas formas distintas tiene para ordenar las piedras del reloj? No, pues son 12. Y le aplico la fórmula 12 menos 1, 11. 11 factorial, pues me da esa cantidad de formas. 39.976.800 formas. Y ya, eso fue todo. Espero que les haya gustado, espero que hayan entendido. Y hasta pronto. Seguimos en contacto.